La elijo a ella. La Seo que desafió a su propio imperio. El vestido blanco seguía colgado en el espejo, impecable y silencioso. Un fantasma de lo que debió ser el comienzo de una nueva vida. Lilian se quedó mirando su reflejo durante largos minutos, incapaz de reconocerse en aquella mujer de ojos hinchados y corazón roto. Aquella noche, en lugar de anillos y promesas, hubo lágrimas, traición y una huida sin destino. La lluvia caía como si intentara borrar los recuerdos, pero algunos dolores son demasiado persistentes para desvanecerse. Horas antes creía tenerlo todo, un prometido bondadoso, una mejor amiga que le juró lealtad y una familia que, aunque fría, le había dado un apellido y un hogar. Pero la verdad la golpeó como un rayo sin previo aviso y destruyó todo lo que creía real. Lo que Lilian vio en ese video grabado en secreto, lo que oyó tras esa puerta cerrada, aún resonaba en su cabeza como una frase. El amor de su vida la estaba traicionando, y la traición no era solo no física, sino cruel, meticulosa y premeditada. En la madrugada del que habría sido el día de su boda, Lilian tomó el primer vuelo que encontró. Partió sin equipaje, sin destino y sin el valor de mirar atrás. Solo llevaba consigo un anillo que ahora pesaba como una losa y un secreto que nadie podría descubrir jamás. Algo que la vinculaba con el misterioso hombre con el que se había cruzado horas antes en un bar perdido entre la lluvia y el olvido. Apareció cuando su mundo se desmoronaba. Desconocido de mirada profunda, presencia imponente y voz que le transmitía consuelo. No le preguntó qué hacía allí sola, ni quiso saber su nombre. Solo le ofreció una copa y un silencio reconfortante. Lilian recordaba cada detalle. El aroma amaderado que impregnaba su piel, el discreto tatuaje en su muñeca izquierda, el contacto inesperado, simplemente repentino. Fue una noche breve e intensa, imposible de describir. Una noche que creía una simple escapada, hasta que el destino la obligó a pagar el precio. Meses después, viviendo bajo otro nombre en otro país, Lilian descubrió que el cuerpo guardaba un secreto. 2 vidas latían en su interior, y con ellas, un misterio. ¿Quién era aquel hombre que el universo había puesto en su camino la noche en que todo se derrumbó? ¿Por qué le resultaba tan familiar, como si ya la hubiera observado desde lejos? Y sobre todo, ¿por qué el destino insistía en cruzar su camino con el pasado que intentaba enterrar? Las respuestas comenzaron a surgir cuando la llamaron para una entrevista de trabajo en una de las mayores firmas de inversión del país. Reinhardt Korpel, edificio, era de cristal y silencio, de esos lugares donde el poder y los secretos van de la mano. En el último piso lo vio de nuevo, el hombre de la noche lluviosa, el desconocido que ahora tenía nombre, traje y una oficina con vistas al cielo, Ethan Reinhardt, el director ejecutivo más temido y admirado de la ciudad. La sorpresa fue mutua. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Él también la reconoció, y la mirada que intercambiaron lo decía todo. Había sorpresa, deseo, confusión y algo más oscuro. Ethan se levantó lentamente, como intentando confirmar que no era una alucinación. «Tú», comenzó con voz baja y ronca, «desapareciste». Lilian tragó saliva con dificultad, y pensé que era lo mejor. El silencio que siguió fue un silencio ensordecedor. Ethan dio un paso adelante, luego otro. «No deberías estar aquí». «Necesito este trabajo», respondió, tratando de mantener la compostura, «y necesito entender por qué el destino decidió jugar conmigo de nuevo». A partir de ese momento, el pasado que Lilian había intentado ocultar
comenzó a desvelarse como una cinta grabada en la memoria. Ethan no era solo el hombre de aquella noche perdida, era alguien inexplicablemente vinculado al secreto más oscuro de su adopción. Un nombre que aparecía en viejos archivos, en las sombras de la familia que la rechazó, en los recuerdos que ella intentaba borrar, mientras intentaba mantener la profesionalidad y ocultar su incipiente embarazo. Lillian comenzó a recibir mensajes anónimos, recortes de fotos antiguas y una frase repetida en cada hoja de papel: debes recordarlo. Pero, ¿qué recuerdas? ¿El rostro de la madre biológica a la que nunca conociste? ¿La verdad tras la fortuna de la familia que te crió? ¿O la misteriosa conexión entre Ethan y el hombre que destruyó tu vida antes incluso de que nacieras? Cada día, el amor y el miedo se entrelazaban más profundamente. Ethan intentaba mantener la distancia, pero su mirada la delataba cada vez que ella entraba en la habitación. Sabía que ese sentimiento estaba prohibido y sin embargo era inevitable. Y Lillian, aunque asustada, sentía que el mayor peligro residía en resistirse. Entre secretos, amenazas veladas y una pasión que ardía en silencio, ambos descubrieron que el pasado no estaba enterrado. Simplemente esperaba el momento oportuno para cobrar su precio. Y ahora, con un bebé creciendo en secreto y un amor floreciendo en el lugar equivocado, Lillian tendría que decidir si huir de nuevo o afrontar la verdad, aunque eso destruyera todo lo que quedaba. Porque a veces, el amor que nace del caos es el único capaz de sanar, y también el más peligroso de todos. El primer encuentro oficial de Lillian y Ethan en Reinhardt Corp fue un terremoto silencioso. Ambos sabían que no se trataba de una simple entrevista de trabajo, sino del reencuentro de dos almas que habían intentado olvidarse la una de la otra. Ethan fingió ser el frío director ejecutivo al que todos temían, pero por dentro sentía temblar las manos. Aquella mujer no era un fantasma, era de carne y hueso, un recuerdo vivo. Y ahora estaba allí, frente a él, con la misma mirada de aquella noche lluviosa, pero con una nueva fuerza, un escudo invisible de dolor y valentía. «Estás contratada», dijo, incluso antes de leer su currículum. Lillian no entendía por qué. Quizá quería controlar el peligro que ella representaba. Quizá era simplemente el destino, jugando con ellos dos una vez más. Los días siguientes fueron una cruel prueba de autocontrol. Ethan intentaba concentrarse en los informes, pero cada vez que oía el sonido de sus tacones en el pasillo, algo dentro de él se desmoronaba. Ella, por su parte, fingía normalidad. Respondía a correos electrónicos, coordinaba reuniones, todo con la postura impecable de quien juraba no sentir nada. Pero por las noches, sola en su pequeño apartamento, lloraba en silencio, lloraba de miedo, de confusión y sobre todo por el recuerdo de aquella caricia que aún le quemaba la piel. Ethan empezó a notar pequeños detalles, la forma en que Lillian a veces se tocaba el vientre, casi inconscientemente, el brillo cansado en sus ojos, cómo evitaba los cafés muy fuertes. Algo en ella había cambiado, y él lo sentía. «¿Estás bien?», le preguntó una mañana rompiendo el protocolo. «Soy yo, señor Reinhardt». «¿Está seguro?». Ella lo miró fijamente, con la mirada fija. Hay ciertas certezas que nos mantienen en pie. No insistió, pero su corazón gritaba. Aquella mirada no era la de un empleado. Era la mirada de alguien que llevaba una parte de él consigo, aunque ninguno de los dos tuviera el valor de admitirlo. El destino, como siempre, no esperó. Esa misma semana, Lillian fue llamada a la sala de juntas para una reunión con el abogado de la empresa, un hombre de traje gris con una sonrisa fingida.
Tenemos un pequeño problema con su expediente, dijo. Su apellido aparece vinculado a un caso de herencia que se interrumpió hace 22 años. Curiosa coincidencia, ¿no le parece? A Lillian se le heló la sangre. Intentó disimularlo, pero Ethan, que estaba presente, sintió el peso del silencio. El abogado continuó. Su nombre de nacimiento era otro, ¿no? En documentos antiguos aparece Lillian Costa. Y el señor Reinhardt. Bueno, su padre era uno de los socios del bufete Costa en Nogueira antes del escándalo de la quiebra. La habitación quedó en Lindum-Synthesis. Absoluto silencio. Ethan sintió un golpe invisible en el pecho, el nombre Costa. Su padre siempre le había advertido que jamás mencionara ese apellido. Decía que esa familia estaba rodeada de secretos, traiciones y dinero sucio, y ahora ese nombre volvía a resonar en la voz de la mujer que no podía olvidar. «Puedes dejarme los documentos», dijo Ethan con frialdad, intentando contener su propia angustia. Cuando se quedaron a solas, la miró con una mezcla de dolor y desconfianza. «¿Por qué no me dijiste quién eras?» «Porque ni yo misma sabía lo que eso significaba», respondió Lillian con los ojos llenos de lágrimas. «He pasado mi vida siendo alguien que no existe. Solo recientemente he empezado a descubrir quién me obligaron a ser». «¿Y qué descubriste?» «Ese amor a veces es la peor forma de mentira». Ethan retrocedió, confundido. Todo en él exigía distancia. Todo en ella exigía una explicación. Pero el destino no perdona el silencio. Esa noche recibió un sobre sin remitente. Dentro, una vieja fotografía. 2 niños jugando en un jardín. Una niña con ojos color miel y un niño con los mismos ojos grises que había visto en el espejo. En el reverso, una frase garabateada. «Ella siempre estuvo a tu lado». Los separaron porque juntos eran un peligro. El suelo desapareció. Ethan dejó caer el vaso con las manos temblando. Esa chica de la foto era Lillian. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Quién querría separarlos? Al día siguiente, la llamó al ático de la empresa. «Tenemos que hablar», dijo. Con voz más baja que nunca. Ella dudó, pero fue. «¿Sabías que nos conocemos desde que éramos niños?», preguntó. Frunció el ceño. «¿Qué? Tengo pruebas. Esta foto. Este jardín pertenecía a la casa donde mi padre se reunía con el tuyo. ¿Qué escondían, Lillian? ¿Por qué borraron nuestros nombres?» Lillian miró la foto y sintió un mareo repentino. Viejos recuerdos comenzaron a aflorar. Risas, un columpio de cuerda, el aroma de las flores y un niño de ojos grises que decía: «No sueltes mi mano». Cayó de rodillas. «Dios mío, eras tú». Ethan la sujetó antes de que se desplomara. «Sabían de nosotros, Lillian. Lo sabían y nos separaron. Hay algo más en esto que el destino». En el momento en que se miraron, todo quedó claro. La noche lluviosa no había sido casualidad, era un reencuentro. Las líneas que el tiempo había roto se volvían a unir con sangre, dolor y amor. Pero antes de que pudieran comprender lo que eso significaba, ambos recibieron un correo electrónico sin remitente, solo una frase y un archivo adjunto cifrado. ¿De verdad quieres la verdad? Entonces ve a la dirección que aparece a continuación. Solo. Lillian miró a Ethan y vio el mismo miedo y la misma necesidad en sus ojos. Porque el amor que florecía allí no era solo pasión, era la llave de un pasado que alguien quería mantener enterrado. Y cuando el amor y el misterio se funden, huir ya no es una opción. La dirección de correo electrónico correspondía a una casa antigua, lejos de la ciudad, al borde de un acantilado con vistas al mar.
El viento aullaba a través de las ventanas rotas y el sonido de las olas parecía latir al ritmo del corazón acelerado de Lillian. Ethan conducía en silencio, con la mandíbula apretada y la mirada fija en la carretera. Ninguno de los dos sabía lo que les esperaba, pero ambos presentían que después de aquella noche nada volvería a ser igual. Cuando llegaron, la casa estaba a oscuras, con solo una luz parpadeante en el piso de arriba. La puerta estaba entreabierta. Lillian dudó. Ethan, esto podría ser una trampa. Puedes hacerlo, pero si lo haces, será uno que lleve nuestro nombre. Respondió y empujó la puerta para abrirla. Dentro, el aire olía a sal y óxido. Los muebles estaban cubiertos con sábanas. Viejos cuadros colgaban sobre la repisa de la chimenea y encima de la chimenea una fotografía en blanco y negro. El padre de Ethan estaba de pie junto a un hombre mayor que sostenía a una niña. Lillian. En una esquina de la foto, una firma descolorida, Proyecto Costa Reinhardt. Se acercó con la respiración entrecortada. Mi padre y el tuyo. ¿Qué es esto? Ethan miró el retrato como quien se mira en un espejo roto. Mi padre siempre decía que el mayor error de su vida fue intentar comprar la verdad. Quizás fuera eso. Antes de que pudieran continuar, un ruido los hizo voltear. Un anciano, apoyado en un bastón, los observaba desde lo alto de las escaleras. Sabía que algún día vendrías, dijo con voz ronca, alargando las sílabas. Todo lo que has vivido se ha construido para que pudieras llegar hasta donde estás hoy. Lillian sintió que se le helaba la sangre. ¿Quién eres? Alguien que debería haber hablado antes. Yo era el contable de ambas familias. El proyecto no fue solo un negocio, fue toda una experiencia. El hombre descendió paso a paso, cada palabra más pesada que la anterior. Hace 22 años, los grupos de Costa y Reinhardt unieron fuerzas para un programa de manipulación genética. Querían demostrar que la herencia emocional podía controlarse, que el talento, el coraje y la empatía podían moldearse. Ustedes, Lillian y Ethan, formaron parte de ese plan. El silencio cayó como una cuchillada. Esto es una locura, murmuró Ethan. Llámame como quieras, respondió el anciano. Pero tus padres creían que podían criar al sucesor perfecto para el imperio. Cuando se dieron cuenta de que ustedes dos se estaban encariñando demasiado, decidieron separarlos. El amor no estaba en sus planes. Fue un defecto. Lillian se tambaleó con las manos temblando sobre el vientre. Ethan la sujetó con firmeza y protección. ¿Nos crearon como un experimento? El hombre asintió. Pero fue vuestro amor lo que arruinó el plan. Cuando os reencontrasteis, todo empezó a desmoronarse, y por eso intentaron borrar vuestros recuerdos, vuestros nombres, vuestra infancia. Lillian se llevó las manos a la cara. ¿Así que esta atracción, este vínculo, no es natural? Ethan se acercó y le sujetó suavemente la barbilla. No, esto de aquí, dijo tocándose el pecho, no es para nada manipulado. Lo que siento no salió de un laboratorio, salió de ti. El anciano observó en silencio, como si finalmente viera el resultado de lo que el tiempo había intentado ocultar. Ustedes dos son la prueba de que ni siquiera el poder puede vencer lo humano. Un trueno rasgó el cielo y la luz parpadeó. Ethan abrazó a Lillian. Vámonos de aquí. Alguien podría estar vigilándonos. En el coche no pudo contener las lágrimas. Ethan, ¿y si...? ¿Tiene razón? ¿Y si todo esto es una mentira creada para manipularnos? Él la miró y su mirada lo decía todo. Que esta sea la mentira más hermosa que jamás haya vivido. Porque por primera vez, algo me impulsa a querer ser mejor. La lluvia arreció. Los cristales se empañaron.
En medio de la carretera desierta, detuvo el coche y se volvió hacia ella. Lillian, he pasado mi vida huyendo de lo que no podía controlar. Pero contigo es diferente. No quiero controlar. Quiero sentir. El beso que siguió no se pareció al de su primera noche. No había alcohol, no había escapatoria. Era amor puro y urgente, una súplica por la verdad en medio del caos. Fue un reconocimiento, la certeza de que, incluso entre experimentos y secretos, se habían reencontrado por una razón mayor. Pero el destino aún tenía sus sombras reservadas. Al regresar a la ciudad, Ethan recibió una llamada urgente. La voz al otro lado de la línea era metálica y amenazante. Te metiste donde no debías. La verdad es cara. Al día siguiente, el servidor de la empresa fue hackeado. Desaparecieron documentos confidenciales y una foto de Lillian embarazada, tomada con una cámara oculta, fue enviada a toda la junta directiva con el siguiente texto: el secreto del director ejecutivo. El escándalo estalló. Periódicos, cadenas de televisión, accionistas. Todos querían saber quién era la mujer que estaba sacudiendo el imperio. Ethan intentó contener los daños, pero la junta directiva exigió explicaciones. ¿Quién es ella?, preguntaron. ¿Por qué protege a alguien de apellido Costa? Fue entonces cuando hizo algo impensable. Se puso de pie en la reunión, miró a cada uno de los rostros fríos sentados a la mesa y dijo: porque es la única verdad que me queda. Lillian se enteró de la noticia por los titulares, y antes de que pudiera reaccionar, llamaron a su puerta. 2 guardias de seguridad con trajes oscuros. Uno de ellos le entregó un sobre negro. Dentro, solo una hoja de papel con letras rojas. Si amas lo que llevas dentro, suéltalo. No hay espacio para los dos. Cayó de rodillas. Le temblaban las manos, presa del miedo y el instinto. Miró al horizonte, con el corazón acelerado. No nos lo volverán a quitar, susurró, secándose las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo no corrió. Lillian cogió su teléfono móvil y llamó a Ethan. Quieren destruirte, y van a empezar por mí. Su voz sonó firme y profunda. Entonces luchemos juntas, Lillian, hasta el final. Al otro lado de la línea, el silencio se convirtió en promesa. Y lo que comenzó como una noche perdida estaba a punto de transformarse en una guerra por la verdad y por un amor que ningún experimento podría borrar jamás. La tormenta mediática se abatió sobre ellos como una maldición. En cuestión de horas, el nombre de Lillian Costa inundó todos los portales de noticias, acompañado de fotos, especulaciones y ataques. Los tabloides la llamaron la amante del director ejecutivo. Los accionistas la tacharon de amenaza y la sociedad, como siempre, la insultó gravemente. En el apartamento, Lillian leía los titulares con las manos sobre el estómago, la mirada perdida. Los mensajes anónimos seguían llegando. Le arruinaste la vida. Te va a culpar a ti. Acaba con esto antes de que alguien más acabe contigo. Ella temblaba, pero lo que más le dolía era el silencio de Ethan. No había contestado desde la llamada de la noche anterior. Lo que ella ignoraba era que, en ese preciso instante, Ethan se encontraba frente al consejo de administración de la empresa, un grupo de hombres de traje con mirada gélida. «Lo has arruinado todo», dijo el presidente con frialdad. «Una mujer, un escándalo, un heredero ilegítimo. ¿Quieres que la empresa se convierta en un culebrón?» Ethan respiró hondo, reprimiendo su ira. «La empresa es mi responsabilidad, pero también lo es la verdad. Me enseñaste a mentir para ganar, pero prefiero perder diciendo la verdad.
Un murmullo de desaprobación resonó en la sala. «Estás despedido», dijo él. «En presidente. Y, por el amor de Dios, borra ese nombre de la historia de Reinhardt Corp». Ethan se quitó la placa con su nombre, la dejó sobre la mesa y se marchó sin mirar atrás. Por primera vez, el hombre nacido para gobernar el mundo era libre y estaba desnudo ante él. Al llegar al apartamento de Lillian, encontró las luces apagadas. Ella estaba sentada en el suelo, con el rostro bañado en lágrimas. Al verlo, se levantó con vacilación. «Lo perdiste todo por mi culpa». «No», la interrumpió, tocándole el rostro con manos temblorosas. «Lo perdí todo cuando te dejé sola aquella primera noche. Ahora solo estoy recuperando lo que es real». El abrazo que siguió no fue de pasión, sino de entrega. Dos cuerpos exhaustos, dos almas heridas, encontraron refugio el uno en el otro. En el silencio, el latido de su corazón se mezcló con el de él, y entre ellos el tenue latido de una tercera vida. Pero el mundo no perdona a quienes desafían el poder. A la mañana siguiente, Ethan recibió un mensaje en su teléfono, una voz distorsionada y metálica. «Piénsalo bien, Reinhardt. El imperio puede caer, pero tu heredera sigue siendo un activo valioso. Dile dónde está y todo irá bien». Se le heló la sangre. Sabían lo del niño. Lillian notó la tensión en sus ojos. «Ellos lo saben, ¿verdad? Lo saben, y no se detendrán. Así que huimos. Esperan que huyas. Lucharemos». Ethan llamó a su abogado de confianza, un hombre discreto que le había ayudado a proteger los documentos secretos de su padre. Horas después llegaron cajas antiguas, informes, contratos, cintas, entre ellas un expediente con el sello de la antigua corporación que unió a las familias Costa y Reinhardt. Dentro, un informe fechado 22 años atrás, Proyecto Aurora, subjetividad emocional y herencia genética. Y al final, una nota manuscrita: «Si nacen gemelos, sepárelos». Lillian contuvo la respiración. «Van a nacer gemelos». Ethan la miró, confundido. «¿Tenías un hermano?». Retrocedió, sintiendo que el suelo daba y vueltas. Imágenes vagas volvieron a su mente. Risas de niños, un chico con el mismo aspecto que Ethan, pero no era él, era otra persona. «Recuerdo a un niño, pero dijeron que fue un sueño. No fue así». Ethan hojeó las páginas con el corazón acelerado. El proyecto contemplaba 2 nacimientos, uno con ADN modificado, el otro con emociones preservadas. Tú y él. El nombre que aparecía en el informe fue un golpe duro: Río Costa. Lillian se tambaleó. «Raúl, el hombre que nos amenazó». Ethan asintió con la cabeza, con la mirada pesada. «Tu hermano». El silencio que siguió fue asfixiante. Las lágrimas corrían por su rostro. «Por eso me odia. Cree que le robé lo que era suyo. Y crees que si me destruyes, te destruirás a ti mismo también». La revelación les estalló en el alma como dinamita. Ahora todo tenía sentido. La persecución, el correo electrónico, el secuestro del pasado. Raúl no solo buscaba venganza. Quería poner fin a lo que el proyecto había creado, el vínculo entre el amor y la humanidad. Ethan se puso de pie, decidido. «Esto termina ahora». «¿Qué vas a hacer?», preguntó con la voz entrecortada por la emoción. «Lo que nuestros padres nunca tuvieron el valor de hacer, decir la verdad». Horas más tarde, Ethan ofreció una rueda de prensa improvisada en directo, retransmitida a nivel nacional. Vestía únicamente una camisa blanca, su mirada era firme y su tono serio. «Me llamo Ethan Reinhardt. Hoy hablo no como empresario, sino como persona. Hace más de 20 años, nuestras
Familias financiaron un proyecto que jugaba con la vida humana. Fuimos las consecuencias, y no permitiré que la inocencia de una mujer y un niño pague por un pecado que no cometieron. Lilian lo veía desde casa, con lágrimas en los ojos. Su imagen en la televisión era un retrato de la verdad. Vulnerable, valiente, humano. Al terminar su discurso, Ethan miró a la cámara como si le hablara directamente. Lilian, estés donde estés. No tengo miedo de quienes somos. Solo tengo miedo de un mundo que intenta borrar lo que siente. Minutos después, el video se viralizó. Raúl fue localizado intentando huir del país con documentos falsos. La policía lo interceptó y se descubrió la verdad. Experimentos genéticos, manipulación, herencias divididas. El escándalo se convirtió en justicia. Días después, la prensa ya no consideraba a Lilian un escándalo, sino un milagro. Ethan había perdido la empresa, pero había ganado algo que ningún dinero puede comprar: la paz. En una mañana tranquila, caminaron por la playa donde todo comenzó. El sol acarició su piel y el viento trajo el futuro en forma de esperanza. ¿Crees que algún día solo seremos una vieja historia?, preguntó Lilian, tomándole la mano. Ethan sonrió. Espero que nos convirtamos en leyenda, porque nadie olvida el tipo de amor que desafió lo imposible. Ella apoyó la cabeza en su hombro y susurró: lo imposible fue nuestro origen. El milagro es lo que vendrá después. El mar avanzó, borrando sus huellas en la arena, y por primera vez, el pasado se quedó donde debía estar, detrás de ellos. Pero el amor siempre es lo primero. El amanecer de aquella mañana fue distinto. El cielo sobre Porto Sereno se tiñó de tonos dorados, como si el universo mismo hubiera decidido concederle a la vida una segunda oportunidad. Las heridas seguían ahí, es cierto. Algunas cicatrices aún dolían, y otras lo harían durante mucho tiempo. Pero había algo nuevo en el aire: paz. Lilian caminaba lentamente por el pasillo del hospital, exhausta pero con el corazón rebosante de alegría. En sus brazos, la pequeña Gabriel dormía plácidamente, envuelto en una manta blanca. Ella lo miraba como si sostuviera un milagro, porque, en efecto, lo era. Aquel bebé había sobrevivido a todo: al miedo, a la persecución, a las mentiras, a las manipulaciones del pasado. Y ahora, allí, en el perfumado silencio de una habitación de hospital, la vida triunfaba. Ethan entró, aún con su credencial de visitante, el rostro cansado y los ojos brillantes, como quien ha redescubierto su propósito. Se acercó despacio, como temiendo romper el momento. «Tiene tu sonrisa», dijo, tocando suavemente la cara del bebé. Lilian sonrió débilmente. Y sus ojos, el mismo gris que casi me volvió loca la primera vez. Ethan se sentó junto a la cama, entrelazando sus dedos con los de ella. El silencio que siguió fue puro, casi sagrado. Por primera vez no necesitaban palabras. Tenían la verdad, y eso bastaba. Pero el destino aún tenía un último as bajo la manga. A la salida del hospital, un hombre esperaba esposado, custodiado por 2 policías. Raúl, el hermano que Lilian desconocía tener. Su rostro reflejaba cansancio y su mirada perdida. Al enterarse del nacimiento, pidió verla. Ethan vaciló, pero Lilian, con voz firme, respondió: «Déjalo entrar. Necesito terminar esto». Cuando entró, la habitación pareció encogerse. Los 2 se miraron fijamente, sangre de la misma sangre, separados por secretos y años de dolor. Raúl bajó la mirada. «Debería odiaros a todos, y durante un tiempo así fue. Pensaba que la vida me había dado las sobras de lo que debería haber sido mío.
Lilian lo observaba, sujetando firmemente a Gabriel. La vida no te quitó nada a ti, Raúl. Nos lo quitó a los dos. Y sin embargo, aquí estamos, vivos. Respiró hondo y, por un segundo, aquel hombre frío dio paso al niño perdido que una vez fue. Solo quería saber qué habría pasado si no nos hubieran separado. «Míralo», dijo Lilian señalando al bebé. «Esto es lo que habría sido, una segunda oportunidad». Raúl sonrió, una sonrisa triste, casi de rendición. Las lágrimas que corrían por sus mejillas eran una confesión que las palabras no podían expresar. «No merezco el perdón, pero te lo daré de todos modos», respondió con calma. «Porque guardar rencor es como quedarme atrapada en su laboratorio, y yo quiero libertad». Raúl asintió. «Gracias», murmuró, antes de que la policía se lo llevara de nuevo. Ethan lo observó todo en silencio, y cuando se quedaron solos, dijo: «No solo me salvaste a mí, Lilian, también lo salvaste a él». Ella sonrió, cansada pero satisfecha. «No salvé a nadie, Ethan. Simplemente dejé de correr. A veces, eso es todo lo que la vida necesita para volver a empezar». Los días siguientes transcurrieron con calma. La prensa, que antes los había perseguido, ahora los aclamaba. El documental sobre el Proyecto Aurora reveló al mundo la verdad oculta durante décadas. Ethan recibió invitaciones, oportunidades y propuestas para recuperar el poder, pero las rechazó todas. «El imperio que construyeron con mentiras ya no me sirve», solía decir. Prefería levantarse temprano, preparar café y ver a su hijo dormir en el regazo de Lilian. Compraron una casa sencilla junto al mar, con grandes ventanales y el constante murmullo de las olas. Allí, el amor encontró terreno fértil para florecer. A veces, Ethan todavía se despertaba en mitad de la noche, con el corazón acelerado, recordando las sombras del pasado. Pero bastaba una mirada de reojo y ver a Lilian dormida, con la respiración tranquila, para que todo se calmara. Una de esas madrugadas bajó al balcón. El mar oscuro parecía respirar al compás de su respiración. Lilian apareció poco después, envuelta en una manta. «¿No puedes dormir?», preguntó. «Todavía me asusta pensar que casi lo perdí todo». Ella se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. «Ese es el precio que se paga por amar de verdad. Vivir con miedo y valentía al mismo tiempo». El silencio entre ellos solo se rompía con el sonido de las olas. Ethan le tomó la mano y por primera vez expresó con palabras lo que había estado guardando en su interior. «Te vi antes de saber quién eras. Y aunque el mundo intentó borrarlo, mi corazón te reconoció». Lilian sonrió, conmovida. «El amor no necesita recuerdos, Ethan, solo necesita fe». A la mañana siguiente, el sol salió dorado sobre el mar. Lilian observó a Gabriel jugar en la arena, riendo con el sonido de las gaviotas. Ethan la abrazó por detrás y, en ese instante, el tiempo se detuvo. «¿Sigues pensando que somos el resultado de un experimento?», preguntó. Ella negó con la cabeza, sonriendo. «No, somos el error más hermoso que el destino jamás haya cometido». Y entonces la besó. Un beso tranquilo y maduro, lleno de todo lo que sobrevivió a las ruinas, ternura, perdón y un nuevo comienzo. Allí, en el mismo lugar donde tantas verdades fueron enterradas, nació algo que nadie podría borrar, un amor que no se puede explicar, solo vivir. Mientras el viento llevaba la risa de Gabriel por la playa, el mar parecía murmurar una última promesa. El verdadero amor siempre encuentra el camino de regreso. Y así permanecieron. No como el director ejecutivo y la secretaria, no como el resultado de un proyecto, sino como dos supervivientes que transformaron el dolor en destino,
el miedo en valentía y la pérdida en eternidad. Si esta historia te conmovió, deja tu comentario. Comparte lo que más te conmovió y compártelo con quienes creen que el amor puede sanar incluso el pasado, porque todo dolor tiene un propósito y a veces ese propósito es simplemente volver a amar.